Hoy todo el mundo habla de los millennials, por arriba y por abajo, porque son lo peor o lo mejor y demás. Pero para entender lo que son y lo que significa, y también la generación Z, hay que entender precisamente lo que son las generaciones que existen el día de hoy en nuestro mundo y lo que eso significa para la sociología, para la economía, para la política y demás. Las generaciones son categorías sociológicas, son categorías de estudio. Una generación o ser parte de una generación no significa que tú tengas que ser alguna cosa u otra, no definen ninguna persona en particular, son solamente categorías para estudio, de manera que si tú, por ejemplo, eres millennial y los millennials son, por ejemplo, muy vanidosos, no significa que tú seas vanidoso, de manera que, por favor, no te enojes, simplemente trata de entender lo que tu generación representa para ti y lo que puedes aprovechar para ser la mejor versión de ti mismo. Vamos a empezar por los baby boomers. Los baby boomers son la generación que nació entre 1945 y 1960. Es decir, son la generación de posguerra. Entre sus filas se encontraron los hippies y todos aquellos que trataron de rebelarse contra el movimiento mundial que trataba de impulsar una carrera armamentista, ¿no? Son los que vivieron con el miedo de la bomba atómica durante la Guerra Fría. Para los baby boomers había algunos valores fundamentales. Un baby boomer sus valores son el trabajo, ahorro, la estabilidad familiar, familias grandes y fuertes y valores antiguos y cuidado. Un baby boomer, que hoy es quizás un padre, un adulto mayor o un abuelo, es una persona que precisamente aprovecha estos valores para desarrollar la experiencia de su propia vida y trata de pasarlos a las generaciones que le siguen. De los baby boomers siguen la generación X. La generación X son todos aquellos que nacieron entre los años de 1960 a 1980. El día de hoy son adultos jóvenes que tienen hijos y que están empezando a empujar verdaderamente lo que implica el emprendedurismo y la economía de los distintos países. Todavía hay muchos baby boomers que están dirigiendo empresas, encargados de sus familias y gobernando países, pero poco a poco la transferencia de poder económico y político hacia la generación X es cada vez más clara. El día de hoy, una generación de gobernantes jóvenes como el mismo Enrique Peña Nieto o como por ejemplo Justin Trudeau y otros en el mundo, son ya gobernantes de generación X. Los grandes magnates del siglo XX pues también son generaciones X en la mayoría de sus casos, porque finalmente es una generación que agarró, un poco tarde, pero agarró la primera gran ola tecnológica. Son los fundadores de Silicon Valley, empezaron a buscar una familia mucho menos grande que esto, una familia más pequeña, pero todavía muy estable. Empiezan a entender la globalización y empiezan a olvidar las guerras. Para estas personas, los que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues los japoneses, los alemanes, etcétera, todavía las razas y los países significaban enemigos, significaban amenazas. La generación X empieza a entender las distintas culturas como una oportunidad de crecer y de aprender y por tanto empiezan un movimiento de tolerancia y también de globalización. Eso sí, apostando en todo momento por lograr lo que sus padres no lograron. Para la generación X, el lujo es muy importante. La casa de los suburbios, el coche gigantesco, el coche deportivo, son cosas que los generación X les dieron mucha importancia y en los que gastaron todo su trabajo y todo su dinero, llevando al mundo entero al momento histórico de desarrollo económico más grande, pero también a la deuda global más grande de toda la historia. Después de los X, seguimos los millennials, o también conocidos como generación Y. Los millennials somos aquellos que ya nacimos en cuando la tecnología estaba empezando verdaderamente a despegar. Crecimos jugando Nintendo, jugamos videojuegos, aprendimos de computadoras, tuvimos una Commodore 64 cuando éramos pequeños y ya verdaderamente nunca utilizamos o no utilizamos demasiado las máquinas de escribir. La generación millennial es la primera que vivió verdaderamente invertida en un desarrollo tecnológico universal y no solo eso, sino en un desarrollo económico mundial que es el más alto que se ha visto jamás. Es decir, los millennials somos una generación que más allá de la tecnología o de la no tecnología, somos una generación con un estado de bienestar altísimo. Y ese estado de bienestar es nuestro mayor problema porque no conocemos crisis, no conocemos guerras, no conocemos el frío o el hambre. Se nos dio todo desde que nacimos y nuestros papás nos dijeron que
pues éramos muy especiales, ¿no? Y nuestra autoestima siempre ha estado muy alta. Los millennials, por tanto, respondemos mal a las críticas, somos muy sentidos, nos quejamos de todo, nos sentimos ofendidos. En este momento se está obrando la transferencia de poder económica de la generación X a los millennials. Y si los millennials no nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar y recuperamos valores importantes como el tema de la familia y la unidad y la identidad también social, es decir, el compromiso con los demás, entonces vamos a ser la generación más pobre de toda la historia. Los millennials no vamos a tener una pensión vitalicia, no vamos a tener ahorros y no vamos a tener dinero para nuestra vejez, a menos que lo generemos, que lo trabajemos y que lo invertamos. Los millennials en este momento podemos convertirnos en la generación más rica de la historia o la más pobre también. Los que vienen, la generación Z, también conocida como Centennials. Los Centennials nacieron entre el año 2000 hacia adelante. El día de hoy los Centennials todos son menores de edad, están en la primaria, en la secundaria, hasta en la preparatoria. Están en un proceso de aprendizaje. Ellos sí son absolutos nativos digitales, pero ellos sí les va a tocar y lo están percibiendo una época de crisis en su juventud, cosa que los millennials no gozamos. Ellos verán en su juventud guerras, hambre, crisis y problemas políticos que pues los obligarán a salir adelante. Recuerda que tiempos difíciles crean personas fuertes, tiempos difíciles crean almas grandes. Es por tanto que la generación Z tiene la posibilidad también de sobrepasarnos fácilmente. Se espera que durante los siguientes 20 años el desarrollo tecnológico sea pues mucho más rápido del que hemos visto. Es decir, que entre nosotros y nuestros hijos, en términos tecnológicos, habrá más distancia que entre nosotros y los dinosaurios hacia atrás. Es decir, el avance es tan rápido y tan impresionante que yo no le puedo a usted decir lo que va a pasar en los siguientes 50 años. Son los millennials y los Zetas los que tendrán que enfrentar ese futuro, tomarlo por los cuernos, tomar las riendas y pues decirse a ellos mismos y a todos los que se burlaron de ellos que ellos sí y nosotros sí podemos ser una generación que se decida a cambiar su presente para asegurar su futuro.